por cierto. Ah, por aquí pasó Bolívar, como dice el poeta Alberto Arbelo en su... ¿Tú estás en los cangilones donde él pasaba? Sí, Sí, señor. ¿tú lo has visto? Sí, señor, por ahí está uno donde pasaba él. Está la huella. Salía Agua Negra adelante, pasaba por esos caminos. Está la huella fresca. Todavía está la huella fresca. Y ahora está rebrotando. Ahora está saliendo nueva. Está rebrotando. Eso, Por aquí ¿verdad? pasó Bolívar, Sí. qué bonito. Tú eres poeta, Alberto Arbelo. Escribió ese poema que se llama Por aquí pasó, compadre. No, en serio, no es mentira, ¿verdad? No, es verdad. Sí, es verdad. Hacia aquellos montes Sí, lejos. sí, lejos. Por aquí vestido de humo, Valentín, mi general que iba ardiendo. Fue un silbo de tierra libre entre su patria y su sueño. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí vestido de humo, mi general que iba ardiendo. Fue un silbo de tierra libre entre su manta y su sueño. Por aquí por Cochabamba pasó Bolívar, hacia aquellos montes lejos. Miren el rastro en la paja, mírenselo, compañeros. Como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Por aquí pasó Bolívar. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Allá va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho. de bandera va su capa, su caballo de puntero, artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Óigale la voz tendida sobre el resol de estos médanos, la voz que gritó más hondo. Óigasela, compañero, como el son de las guaruras cuando pasan los arrieros. Como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en las lejuras, como el cuatro en el alero, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, Como el gallo en el silencio, como el relincho en el alba, como el casco en el estero. como el grito del centauro allá en las queseras del medio. Por aquí pasó por Quito Simón Bolívar, hacia aquellos montes lejos. El sol de la tarde estira hoy su perfil que vuelve Inmenso, gallardo, eterno. Su voz hoy vuelve sobre este inmenso desierto. Como pueden ver, hoy estamos usando este suéter con una capucha en honor a Trayvon Martin, el joven afroamericano de 17 años que fue asesinado por George Zimmerman, quien recientemente y muy trágicamente fue exonerado de cargos en una corte de la Florida. Hoy es un día muy especial. Hoy estamos celebrando el natalicio del libertador Simón Bolívar. En un día tan especial, Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783, hoy hacen 230 años. Simón Bolívar fue una persona que demostró a través de su corta vida, solo 47 años, que los valores de los seres humanos eran iguales, sin importar si una persona era negra, una persona era india, si una persona era blanca. Los seres humanos somos todos iguales. Y
para nosotros tiene un simbolismo muy especial. Por eso esta noche tenemos aquí en nuestro programa Mirando al Sur a Lucy Pagoada. Lucy es una activista comunitaria, parte de la resistencia hondureña. Bienvenida al programa. Muchas gracias, compañero Artemio. Un placer estar aquí con usted esta noche, sobre todo discutiendo este tema tan importante. También tenemos con nosotros al señor Roberto Quesada, es escritor y también analista internacional. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Artemio, por estar una vez más en este hermoso programa, en este hermoso día que es un homenaje al gran libertador Simón Bolívar y por supuesto también a la trágica caída de este muchacho en Florida, Martin. Qué cosas que tiene Martin, el apellido Luther Martin King y Martin como nombre, ¿no? O como apellido también. Ironía. Entonces estamos en un día muy especial porque Simón Bolívar representa esa América de hoy, América Latina integrada. Es como que si el tiempo a veces hubiese querido esconder a Simón Bolívar, a quienes les conviene, ¿no? Pero por esas cosas hermosas de la vida, llegó Chávez y lo revivió, lo volvió a sacar de ahí y ahora juntos están conspirando desde otro lugar por esa América Latina integrada, unida, libre de todas estas ataduras imperialistas, vengan de donde vengan, y se quiere hacer porque el imperio, aparte de Estados Unidos, y lo tenemos, podríamos decir, evidenciado hace poco con lo que le pasó al presidente Evo Morales, cuando no lo dejaron pasar por España, Italia, Francia, Portugal. Entonces o son colonias o son también imperios muertos, pero que se creen imperios vivos y quedan con ese vicio de imperialismo que hace posible o intentan por lo menos aplastar, porque esto también se puede ver como un asunto racista que sucedió con el indígena presidente Evo Morales, porque como bien lo decía, creo que Cristina Fernández, la presidenta argentina, ahora en América Latina hay presidentes que se parecen al pueblo, que se parecen a la gente, porque Hugo Chávez se parece a los venezolanos, pero también Nicolás Maduro se parece a los venezolanos. Evo Morales, Rafael Correa, la misma Cristina, o sea, está en Brasil Dilma Rousseff, Lula, que fue quien ella relevó, se parecen al pueblo, no son los ojos azules que vienen como de extraterrestres, ¿no?, a mandar a nuestras tierras. Y esa es la importancia, pues, que Simón Bolívar vio desde hace tiempo, ¿no? La posibilidad de reclamar esos derechos latinoamericanos, pero también desde el punto de vista étnico, sin divisiones, sino como la etnia, como poder absoluto, de donde le tocó nacer, de esos países, y ese libertario, pues, gracias a Hugo Chávez, otra vez tomó la vigencia que siempre debió tener. Sí, eso, en algunos de los discursos que dio Hugo Chávez, él siempre hablaba de que Simón Bolívar estuvo enterrado en la historia, que lo enterraron, pero que él nunca desapareció. Por más de 200 años no se escuchaba de Simón Bolívar, pero ha vuelto a nacer con esa espada. Hay un eslogan que dice, cuidado, cuidado, que por América Latina pasa la espada de Bolívar. En este sentido, es una cosa como que la historia es cíclica. Ni más ni menos ha pasado ese fenómeno con Francisco Morazán Quesada, el héroe centroamericano, héroe hondureño. Pero ¿qué pasa? Pasan los años, la oligarquía, por un lado, trató de utilizarlo en bulevares y todo como un héroe militar, cuando era un héroe popular. Pero viene y a nuestra tierra nace otro hombre tiempo después, que hoy está al frente del movimiento revolucionario democrático hondureño, el presidente Manuel Zelaya Rosales, y revive a Francisco Morazán. Mira, que es casos similares como Bolívar y Hugo Chávez. Sí, sí, pero es algo bien importante que nosotros podamos ver de que en los Estados Unidos, ¿no?, existen leyes que son hermosas, ¿no?, leyes que si se llevaran a la práctica, en realidad se podrían guardar los derechos civiles y los derechos humanos del negro, del indígena o de aquel que no es, como tú mencionas, con los ojos azules, del blanco, ¿no? Una de las cosas que yo
leyendo sobre Simón Bolívar y algunos de los otros libertadores de Sudamérica y el Caribe, es que esa pasión, como la pasión que nosotros llegamos a ver con el presidente Chávez, que vemos con el presidente Evo Morales de Bolivia y los otros presidentes que tú mencionas de Ecuador, de Brasil, es que la posición que tienen es una posición tan fuerte sobre la igualdad en los derechos humanos, en la igualdad de que todos los seres humanos somos iguales, pero no es simplemente predicarlo, pero llevarlo a la práctica completamente. Entonces nosotros podemos ver que en Estados Unidos la misma ley que está supuesta a proteger, tú puedes darnos constancia de eso, de que mira el fallo que dieron en el caso de Trayvon Martin, algo que, bueno, deja a todo el mundo sorprendido, porque las pruebas son tan contundentes, ¿no? ¿Qué ha estado pasando, por ejemplo, ahora aquí en Estados Unidos con eso de las protestas y eso? Si no puedes hablar. Sí, es realmente triste, pero realmente no debería de sorprendernos un veredicto como el que se dio en la Florida, porque tenemos que partir de esa historia de la que estamos hablando, que es la historia del sistema capitalista, que es justo la historia que intentamos revertir en estos procesos que estamos viviendo en América Latina. Cuando hablamos de igualdad de derechos, por ejemplo, todo ese movimiento que se ha venido gestando en esta gran patria, como la soñaba el gran libertador Simón Bolívar, también Martí, en el caso de Morazán, en Centroamérica. Hoy en día tenemos esos grandes movimientos sin olvidar el caso de Cuba, que es un caso, el primero que se libera verdaderamente de esas cadenas, ¿verdad? Del sistema capitalista, imperialista. ¿Por qué lo relaciono con el caso de Trayvon Martin? Porque lo que vemos aquí es una clara indicación de que las leyes que promueve este sistema no están ahí para proteger a las grandes mayorías. En este caso, la gente de color, él es un joven afroamericano, pero pudo haber sido un joven latino, un joven de descendencia asiática. Y lamentablemente, pues en el estado de la Florida existen esas leyes racistas que son anticonstitucionales a toda luz. Y es lamentable, ¿no? Manda un mensaje muy negativo al resto del mundo, este tipo de leyes que tienen que ser revertidas, porque lo que tenemos evidenciado claramente que nadie puede discutir es que un hombre adulto asesinó a un joven de 17 años, él está en la tumba, y lo que este veredicto indica es de que la vida de ese joven no vale nada. Y es una tristeza. Yo estoy hablando aquí desde mi perspectiva como maestra de escuela secundaria, pero también soy madre y soy defensora de los derechos humanos. Entonces aquí, por sobre todas las cosas, lo que tiene que prevalecer es el derecho a la vida y el derecho a la justicia, y evidentemente este joven no tuvo la oportunidad de que se le hiciera justicia. Sí, mira, yo quiero que nosotros veamos un video sobre algunas de las protestas que han estado sucediendo aquí en Nueva York y otros lugares. Y me gustaría que después del video nos hables un poco sobre tu experiencia, porque yo sé que ustedes han estado, claro, y tú específicamente has estado en esa protesta. Numerosas manifestaciones se han sucedido por todo Estados Unidos desde que el sábado por la noche se conociera el veredicto de absolución al vigilante de barrio George Zimmerman, que mató a Trayvon Martin en febrero de 2012. El único delito del joven de 17 años fue ser negro y caminar por la noche con una capucha en la cabeza y una bolsa de caramelos en la mano. Esta sentencia ha confirmado para mucha gente que la justicia no es igual para todos y que el racismo ha jugado un papel fundamental. No olvidemos que se trata de un pueblo sureño. Todo el jurado era blanco. En 15 horas, ni siquiera 3 días o un fin de semana, decidieron el veredicto de absolución de este asesino. No sé qué más pruebas necesita la gente. Si no podemos conseguir la justicia del sistema, ¿de dónde la vamos a conseguir?
Esta conocida activista por los derechos de los afroamericanos cree que esta sentencia constituye el segundo asesinato de Trayvon Martin. Dos veces han linchado a Trayvon Martin 2 veces, la primera vez por Zimmerman y la segunda por la justicia. Lo que dice la sentencia es que su vida no valía nada. Fue deshumanizado, demonizado y descrito como un agresor, aunque fuera Zimmerman quien llevaba un arma. Un veredicto que a toda luz es un acto claramente racial en contra no solamente de la comunidad afrodescendiente, sino también en contra de todas las personas de color. Sabemos que esta es una señal más de lo que es el sistema capitalista, imperialista, que está solo ahí para defender los intereses de los poderosos aquí. La manifestación continuó por las calles de Nueva York acompañada de un enorme despliegue policial, prueba del nerviosismo de las autoridades a que un caso como este provoque un estallido social. No es la primera vez que la muerte de un joven negro acaba de esta manera y desgraciadamente no será la última. José Manuel Rodríguez, Hispan TV, Nueva York. Bueno, vimos nosotros ese video de una de las protestas. ¿Qué ha estado pasando después de ese veredicto donde encontraron a Zimmerman no culpable del asesinato de un niño que no estaba haciendo nada más que caminando para su casa? ¿Qué está sucediendo? Pues la nación entera está indignada, estamos todos indignados con lo que ha ocurrido y pues afortunadamente no nos hemos quedado en casa, hemos salido y ya se ha dado un número de protestas a nivel nacional. Nueva York no fue la excepción, estuvimos 2 días consecutivos protestando y estas protestas van a seguir porque la idea es de que este caso pase a una corte federal, porque definitivamente Zimmerman no puede estar en la calle, él es un asesino, él es un peligro para todos los ciudadanos, no solo de la Florida, sino para cualquier lugar donde él se mude, va a ser un peligro porque es evidente que es una persona que es un asesino, él incluso le regresaron la pistola. A él su arma le fue de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? No solamente estamos dejando al asesino en la calle, sino que el asesino también está armado. Ese es un mensaje fatal para este país y deja a las leyes, las deja muy, muy feas. Sí. Y yo pienso que bueno, que alguien que asesina a una persona, ya sea en Estados Unidos o en cualquier parte, no debe de prevalecer la impunidad. ¿Por qué? Porque es mal ejemplo para los otros. En el caso de Honduras, el golpe de Estado, todos están en la impunidad, que hicieron un acto de asesinato de varias gente que ha muerto a raíz de ese golpe de Estado, pero no se ha castigado uno tan solo. Y muchos gobiernos se han hecho los de la vista gorda en esto. Entonces, por ejemplo, este caso, ¿verdad?, que es controversial, porque hay que ver que también una cosa de que no que debemos olvidar y que se ha manejado en los medios, es de que el muchacho que mató al otro muchacho es de origen peruano, su madre es peruana. Entonces hay un balance que han tratado de hacer algunos medios de ponerlo como el peruano estadounidense. Lo que te da que hay medio como 2 etnias, ¿no? Minorías envueltas en el crimen y en el otro, ¿no? Entonces, tal vez no sea porque habría que estudiar el caso muy a profundidad. Y yo no creo de que el asunto sea fustigar, digamos, a Zimmerman como de odio racial si no se tiene pruebas, pero sí de asesinato, ¿no? O sea que siempre debería de haber un castigo, ¿no? Salvo que se demuestre lo contrario, que si fue por motivo de odio racial, entonces otra condena. Pero debería haber otro tipo de condena, porque es el hecho que mató a una persona, ¿no? Que sí, es un asesinato de todas maneras, sí, de donde lo veas, ¿no? Entonces, es un caso bien controvertido, ¿no? Y de hecho hemos hecho análisis para Hispan TV, para La Voz de México, Noticiero 60 Minutos con José Valladares, y para muchos medios, ¿no? Diario Tiempo de Honduras. Y es difícil, pues, porque no debemos de olvidar esa otra cuota, ¿no? Que es la peruanidad implícita en el joven peruano estadounidense. Sí. Y vimos a la madre, ¿no? Cuando vino a visitarlo, pues es una indígena, ¿no? Es una mujer del Perú, como puede ser de Ecuador, de Honduras, de Guatemala. Entonces es un caso que da para bastante controversia si lo vamos a ver simplemente desde el punto de vista étnico, ¿no? Yo creo que es más bien
verlo desde el punto de vista humano, de derechos humanos, más que de étnico. Sí, es importante aclarar que, porque tú mencionaste la palabra el joven, mencionaste los dos jóvenes, es importante aclarar que es un hombre. Es que para mí los que son menores que yo son jóvenes, tenés razón, el hombre mayor de edad y el menor de edad. Tiene 31 años o algo. Sí, el menor de edad. Y hay uno que tiene 17 años, claro. o sea, hay que contextualizarlo para ver cuál ha sido, primero, cuál ha sido la reacción de uno y la reacción del otro. ¿Cuál fue la reacción del hombre que tiene 30 y pico de años, que está cuidando su comunidad, está armado, cuando ve a un niño de 17 años que está caminando hacia su casa? Entonces, la reacción del hombre que tiene 31 años y la reacción del niño es lo que determina... Del muchacho, diría yo. Sí, del muchacho de 17 años. En este caso fue lo que determinó que el asesino fuera inculpado, ¿no? Claro, pero hay que ver todo el asunto proporcionalmente. Sí. El asunto de las armas, que el presidente Obama ha estado en una campaña que todavía no le ha resultado nada para que evitar tantas armas en la calle, que cualquiera puede tener acceso a las armas. Sí. Y hay que recordar, por ejemplo, hay que irnos a ver cómo está el Army, el ejército. Decía en sus novelas, gloriosas novelas, el gran escritor estadounidense Kurt Vonnegut, que por ejemplo el ejército cuando iba por esas cruzadas era la cruzada de los niños, porque hay que ver la juventud de estos muchachos que también están en el ejército y van a matar. ¿Por qué? Porque se ha hecho una cultura, ¿no?, de que si tienes armas es un derecho constitucional, que casi no pasas ninguna prueba para ver si estás bien de la cabeza, a ver si tienes problemas precisamente de odio racial, de lo que se llama, que hacen los Ku Klux Klan y todo eso, ¿no?, supremacía racial, o si tienen problemas de todo tipo, que debería ser evaluado la gente que tiene armas, cosa que no sucede, cualquiera puede tener un arma en cualquier sitio. Sí. ¿Qué podemos nosotros? Hoy estamos celebrando el natalicio de Simón Bolívar, aún así hoy estamos 18 y el cumpleaños la semana que viene, el 24, lo estamos celebrando. Por cuestiones técnicas de la televisión y eso. Lo que está sucediendo en Sudamérica y en el Caribe, con esos gobiernos progresistas, esos modelos de gobierno, ¿qué es lo que está planteando? Pues como lo decía yo anteriormente, que dentro de un sistema capitalista donde es evidente que este sistema está ahí para defender los intereses de los poderosos, de las grandes corporaciones, la ley se compra, no está ahí para defender los intereses de las grandes mayorías. Justo es lo que se está viendo en este gran movimiento que viene desde el sur hacia acá, hacia nosotros, porque si no fuera así no estuviéramos aquí nosotros conversando sobre lo que está sucediendo en América del Sur. Esa gran propuesta de lo que es el socialismo del siglo XXI, que tiene como meta ver al ser humano en su máxima expresión, el valor del ser humano y sobre todo la defensa de los derechos del ser humano, el derecho a la tierra, el derecho a los recursos humanos, el derecho a tener una casa, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Eso es lo que el socialismo propone, el derecho de igualdad para todos, que vendría a ser una propuesta que es todo lo contrario de lo que hace el sistema capitalista, que solamente aboga por el enriquecimiento hasta el máximo, donde cómo se justifica, por ejemplo, que una sola familia, digamos en Honduras, hay 12 familias que controlan todo lo que es los recursos naturales de nuestro país, la tierra, los medios de comunicación, controlan los bancos, lo controlan absolutamente todo. Y más del 70% de la sociedad hondureña vive bajo el margen de la pobreza. Y ese es el modelo capitalista que nosotros tenemos impuesto y al que intentamos cambiar con esta ideología de Francisco Morazán, al igual que la de Bolívar, de esta integración de los pueblos para un cambio que beneficie a las grandes mayorías. Exactamente. Quiero contradecir un poquito a Lucy, porque no todo viene del sur. Hay que recordar la historia aquí de muchos latinoamericanos, entre ellos puertorriqueños, ¿no?, que han luchado por una sociedad más justa, que han luchado por los asuntos étnicos, que tal vez no vienen con un asunto que tenga que ver propiamente contra imperialismo, capitalismo, no, pero que son cosas humanas que al fin caen en todo, ¿no? Porque ¿qué es el imperialismo? Es la deshumanización, ¿no? Estar contra el ser humano, entonces es lo mismo. Y por ejemplo está este líder que Chávez, no recuerdo el nombre en este momento. César Chávez, por ejemplo, que es antes, ¿verdad? Y es un gran ejemplo
de la lucha que tuvo él con la clase desposeída, con los trabajadores. Solo estoy reivindicando a los latinoamericanos, ¿no? Y están también, en esto están grandes escritores, poetas como de Puerto Rico, de República Dominicana, que han vivido aquí, que han estado acá, que se han integrado a esta lucha, como Pedro Pietri, como tantos, ¿no? Entonces yo creo que tal vez no se ha conocido mucho, pero sí el movimiento de alguna manera social ha estado aquí con sus inmigrantes. Sí, eso es importantísimo. Lo que te voy a decir es que, sin lugar a dudas, eso comenzó en Sudamérica. Porque estamos hablando... Con Bolívar. Eso comenzó hace más de 200 años. Sí, pero no tenemos que olvidarnos de los, de los claro latinos que de acá, no, de los nuestros. Claro que no, pero esa lucha tan fuerte en contra, en este caso, del Imperio Español, se podría decir, que tenía control absoluto de los recursos que en ese entonces de Sudamérica y de Venezuela, vamos a poner. Pero recuérdate que Bolívar liberó a Perú, fundó Bolivia, claro, Colombia. Entonces nosotros estamos viendo un libertador que tenía esa gran visión, donde la visión de Simón Bolívar está completamente en contra de los principios por los cuales esas 12 familias que tú mencionas en Honduras están parados. Ellos están parados en la noción de que ellos tienen el derecho a tener el control absoluto de los recursos naturales de Honduras. Eso sucedió con Somoza en Nicaragua, en El Salvador las 14 familias, en Honduras, en República Dominicana no ha sido la excepción. Pero yo no me refería propiamente a quién empezó primero ni qué, sino a el valor de los que muchos, incluso yo no sé, César Chávez sí creo que nació en México o era chicano, algunos ni nacieron siquiera al otro lado de la frontera, sino dentro de esta frontera. Y son ejemplos, para el caso con el doctor Ramón Luis Acevedo de la Universidad de Puerto Rico, yo aprendí mucho del sentido libertad de los puertorriqueños, y no solo los de allá, sino los que le llaman ellos, ¿cómo es que le llaman, Lucy? Nos decía el doctor Acevedo, los asimilados. Pero hay otros que no son asimilados y han sido rebeldes por buscar su dignidad como país, no como colonia. Y eso es importante, ¿verdad? No importa si vino antes o después de Simón Bolívar. Aunque a veces estas cosas no necesariamente, como en la literatura, ¿no? Tú puedes escribir un poema en Dominicana y otro en Honduras y coinciden. Entonces las luchas, movimientos también históricos, quizás las mismas circunstancias hacen posible que ciertas cosas se parezcan en cierto momento. Y esas luchas también pues han sido emprendidas, aunque aquí tiene que ser por supuesto más joven, porque Estados Unidos es más joven también, ¿no? Como país. De la misma forma que, por supuesto, en la comunidad latina ha habido esos grandes líderes, ¿cómo podemos olvidar, sobre todo en el contexto de lo que acaba de ocurrir con Trayvon Martin, la injusticia, el caso de los grandes activistas afroamericanos, las mujeres como Harriet Tubman, el caso de Rosa Parks, el caso del doctor Martin Luther King, Malcolm X, que en este contexto es importante traerlos y recordarlos y honrar su memoria también. Lo que sucede, yo pienso, es que en el caso de América Latina es tan importante lo que está ocurriendo allá, que es bueno siempre traerlo y mostrar de que estas cosas sí se pueden. Por ejemplo, en el caso de estos grandes luchadores cuyas vidas fueron truncadas, ellos fueron asesinados y no lograron ese máximo florecer de esos ideales que tenían. En el caso de América Latina lo estamos viviendo y allá está sucediendo. Los países, los pueblos se han levantado, están siguiendo a esos líderes y las cosas están ocurriendo. Nuevos sistemas que ven y que favorecen al ser humano están floreciendo en América Latina y en Estados Unidos nosotros tenemos que saber eso, tenemos que empaparnos de lo que está ocurriendo en el continente latinoamericano, porque el mundo entero debe estar viendo ahí lo que se está gestando, una especie de laboratorio experimentativo de lo que pueden ser las verdaderas democracias del futuro. Se están viviendo en América Latina, las estamos haciendo ahí. Hermoso. Mira, ahora vamos a ver este video donde nos habla un poco sobre la biografía de quién es ese gran libertador, Simón Bolívar. Veamos el video.
solo 47 años, dirigió las guerras independentistas de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y creó a Bolivia. Mundialmente se le valora como uno de los militares más brillantes de todos los tiempos. Redactor de constituciones y proyectos de leyes, varias veces presidente, nacido en rica cuna y muerto pobre. Declinó la posibilidad de declararse emperador y el título que siempre prefirió fue el de Libertador. La biografía de Simón Bolívar. Corría el año de 1783 y era la ciudad de Caracas una incipiente población de menos de 45.000 habitantes. Venezuela apenas tenía 6 años de existencia como capitanía general, pues antes había sido una simple dependencia del virreinato de Santa Fe de Bogotá. El futuro libertador, Simón Bolívar, nace el 24 de julio de 1783 en su mansión familiar de la Plaza de San Jacinto. Es el cuarto hijo de una de las familias más acaudaladas de Caracas. Su fortuna alcanzaba para la época más de $8 millones. Como su madre está muy delicada de salud, la tarea de amamantarlo correspondió a 2 nobles esclavas negras, Matea e Hipólita, a quienes el libertador recordará siempre con cariño. El infortunio lo alcanzará tempranamente, pues tenía 3 años de edad cuando muere su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, coronel del ejército español. 6 años después, pierde a su madre. Muy niño, comenzó a dar muestras de su carácter recio e indoblegable. Habiendo muerto su abuelo don Feliciano Palacio, su tutoría quedó a cargo de sus tíos Esteban y Carlos Palacio, con quienes no se entendía muy bien. Acabamos de ver parte de la biografía del libertador Simón Bolívar. ¿Qué les parece ese recuento de esa historia, de esa biografía de ese gran hombre, de ese pensador, de ese libertador? A mí me gusta que nos haya citado a este homenaje, pidiéndonos que no usáramos traje formales ni nada, sino que viniéramos como neoyorquinos, como grindios, decimos en Honduras. Porque se hace bonito, ¿no? Con todo, en el contexto que estamos hablando, que no es, pues, hay una frase que debe de saber, el hábito no hace el monje, y eso tiene que ver con Simón Bolívar. No porque fuera un libertador, no porque luchara por los pobres, tenía que venir una clase desposeída, no, es millonarios de familias y todo, pero una cosa es el asunto material, pero era más millonario en su asunto espiritual, en su concepción del mundo, en la igualdad entre los seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que esos millones son los más valiosos de Simón Bolívar, como lo han sido para otros, porque no creas que solo Simón Bolívar. Hay unos que quizás no tenían el caudal económico de él, no obstante tenían otras posibilidades, como Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, que venía de una clase media, que era médico, era esto, el mismo Fidel Castro Ruz, que ya era un hombre realizado, abogado, esto, lo otro, que pudo no irse a montañar, pudo no ir a pelear por causa de otros. Tenemos también en Honduras, no hay que dejarlo a los míos, a Francisco Morazán, que venía de una familia que podía y todo, y es el unionista centroamericano. Años después, el presidente Manuel Zelaya Rosales, que viene de hacendados, ganaderos y de todo ese tipo que tiene terratenientes, que tiene mucha tierra en Olancho y todo, pero que han decidido, por cuestiones de la vida, por cuestiones de humanismo, de corazón, de convicciones ideológicas, como que les pasa a decir de qué vale tener ese montón de dinero si vas a pasar por la vida, te vas a morir y no vas a dejar ningún legado ni nada que valga la pena. Como que algo les ha llamado pues a que la real razón de vivir es convivir. Hermoso. Es interesante que parte de la niñez de Simón Bolívar fue, bueno, parte de lo que lo amamantaron a él, fueron 2 mujeres negras, afrodescendientes.
Yo creo que eso es algo remarcable, se dice, ¿no? Afrodescendientes. Había un término que estaban usando hace poco en Venezuela para evitarse lo de afro. No lo han leído ninguno de los dos, que no me acuerdo ahora, pero que no querían. Que no quieren que usaran el término afrodescendiente. Sí, porque ellos no querían lo de afrodescendientes, sino como que son una etnia venezolana, de Venezuela, pues, o sea, más que poner ese como que ha sido importado, ¿verdad? Pero que es lo que usamos actualmente en la mayoría de países. Sí, claro. Bueno, ojalá que no ofenda a alguien, pero sí, por eran eso, negras, ¿no? Por que eso lo digo, sí. para que sepan que más o menos estamos entendiendo que hay un movimiento ahí que quiere hacer ese cambio. Eran dos sirvientas, ¿no? De esa familia tan rica, y es como tú dices, una familia que tiene tanto dinero y que tiene tanto poder, y ese joven pero mira algo interesante, que viene de familia muy rica, pero a él se le muere el padre jovencito, luego se le muere la madre, pero después de eso, cuando él se casa, como a los 21 años, de acuerdo con la biografía, también se le muere la mujer de fiebre amarilla y no se vuelve a casar, aunque nosotros sabemos que conoció a esa gran mujer, ¿no? Claro que sí. Hay que mencionarla con nombre, ¿por qué no? A Manuelita. ¿Cómo? Claro. Manuelita Sáenz. Es que no tenemos por qué ocultar un nombre tan importante, sobre todo en el contexto de lo que ha sido la historia de América Latina, y no solo de América Latina, en general, en el mundo, donde siempre, por alguna u otra razón, los nombres de las grandes mujeres siempre se quedan como ocultos ahí en los libros de la historia. Entonces nosotros tenemos que sacarlos, siempre tenemos que mencionarlos. En ese contexto de que la vida del gran libertador Simón Bolívar fue grandemente impactada, afectada e influenciada, ¿verdad?, por estas grandes mujeres negras que lo tomaron, aportaron a su desarrollo y a su crecimiento. Me hace recordar también que, por ejemplo, la vida del presidente Hugo Chávez, él que era un hombre mestizo, que siempre estuvo muy orgulloso de su parte negra, de su parte indígena. Algo muy lindo, ¿no?, de que como en América Latina es importante revivir y estar orgulloso de nuestro indianismo, de nuestro negrismo, porque somos una etnia de mezclas, ¿no? Pero a veces, porque el mismo sistema nos ha impuesto a creer que entre más blanquitos somos más guapos, el pelo malo versus el pelo bueno que nos han hecho creer. Hay una poeta puertorriqueña muy buena que a mí me ha impactado mucho su poesía, ella se llama Mariposa, que escribió un poema muy lindo donde ella reta esas ideas de pelo malo y pelo bueno, porque es lenguaje nada más, y ella cambia pelo malo por pelo vivo y pelo bueno por pelo muerto, ¿no? Entonces esas palabras que nos han ido inculcando, que a veces aparentemente son inocentes, pero no llevan inocencia, llevan implícito un racismo, que es de lo mismo que estamos hablando, que se nos inculca a través de los medios de comunicación. Cuando alguien dice pelo malo, estás condenando a esa persona a algo de lo que no tiene nada de responsabilidad, porque nadie opta por nacer con pelo bueno o con pelo malo. Pero no importa con qué tipo de cabello nacemos, hay que estar orgullosos de ello, ya sea pelo vivo, pelo muerto, pelo malo, bueno, ¿qué importa? Lo que importa es la esencia humana. Y en ese sentido, el presidente Hugo Chávez nos daba cátedra, ¿no?, de orgullo, de nacionalismo, de ser venezolano, ser latinoamericano, pero también ser orgulloso de ser de descendencia negra y descendencia india, como él decía, ¿no? Hermoso. Hay que aclararle a la gente, porque este programa lo ven de diversos países de habla hispana. Entonces, lo de pelo malo no lo van a entender como yo no lo entendía. Ese es un concepto muy dominicano, que se trata del pelo ensortijado, del pelo enrollado. Y donde lo usé, escuché por primera vez fue en República Dominicana. Se trata de ese pelo que en Honduras le dicen colocho, en otros, de muchas formas, ¿no? Para que quede claro para los televidentes. Sí. No, y estoy de acuerdo, pero Lucy, a veces antes no solo en los libros, que quedaban escondidas en los libros, sino que no llegaban las mujeres a los libros. Sí. Uno, cuando no se les permitía leer, y mucho menos aparecer en la historia. Pero es otro fenómeno que está ocurriendo en América Latina. Tenemos ahí ya muchas mujeres en la lista de mujeres líderes
políticas desde el lado de la política oficial, o líderes como Lucy desde el lado del activismo político, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dilma Rousseff, Cristina Fernández en Argentina. Tenés a la ecuatoriana que es la presidenta del Congreso, no recuerdo el nombre de ella ahora, con Rafael Correa, sí, una mujer inteligentísima. En Honduras una candidata presidencial, Xiomara Castro de Zelaya, que es una mujer muy querida por el pueblo, pese a que a día el machismo, los machistas le están tirando duro por ser mujer. Otros hacen insultos tan burdos como porque tiene hijos y es ama de casa, etcétera. Cualquier estupidez se les puede ocurrir con tal de continuar con ese machismo, pero se les va a caer y se les va cayendo. Y eso es otro proceso que también podemos decir que en parte se le debe a gente como libertadores como Simón Bolívar, ¿no? Porque a raíz del amor que tuvo a sus nanas, reivindicó también no solo la etnia, sino a la mujer. Y eso pues es muy importante en el actual momento que vive América Latina. Sí. Se sabe que Simón Bolívar nació rico y murió económicamente pobre. Y se puede decir que el apoyo que él recibió de esa mujer, de Manuelita Sáenz, ese apoyo, yo no puedo decir porque yo no estaba ahí presente, pero es sin lugar a duda la persona que lo acompañó a él hasta el final. La persona que le dio ese apoyo incondicional durante su carrera, durante su vida como libertador. Él era bien humilde, me acuerdo que una de las cosas que leí dice que él rehusaba que lo llamaran emperador, más bien que lo llamaran el libertador, porque lo que estaba era liberando a los pueblos, con la intención de lo que nosotros estamos viendo hoy, lo que nosotros llamamos el socialismo del siglo XXI. Recuérdate que muchos de sus fragmentos de vida y de todo, él está acostado en una hamaca, comiendo en una choza pequeña con la gente de ahí, o sea, sin las manías o mañas o costumbres pequeño burguesas, como que se despojó de todo, ¿no? Y por eso es libertador, ¿no? Sí. Fíjate que yo le contaba al presidente Hugo Chávez que en uno de mis libros yo tenía a Simón Bolívar, en mi novela Los Barcos, y me dice, ¿y en qué contexto? Y yo me reí, pues, no, es un juego de niños que están jugando, le digo, porque eso se usaba mucho en Honduras hace años. Y yo creo que en Centroamérica y muchos países de Latinoamérica es Simón Bolívar, nació en Caracas, en un potrero con 7 vacas, unas muy gordas, otras muy flacas y otras muy llenas de garrapatas. Y se rió mucho. Y se rió mucho. Le causó mucha gracia. Incluso me pidió el libro que se lo enviara. Y todo. Sí. ¿Cómo se llama el libro? Los Barcos, es mi primera novela, Los Barcos. Los Barcos. Sí. Sí. Vamos a ver esta segunda parte del video de la biografía de Simón Bolívar y ya regresamos. Mira. Lo que de sus bienes podrían disponer, pero no de su persona, pues en esta solo mandaba él. Simón Rodríguez, declarado partidario de la independencia de España, resultará un personaje clave en su formación, pues primero que nadie descubrió en Bolívar sus excepcionales cualidades. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Le agradecerá muchos años después. Además de Simón Rodríguez, quien es un paradigma de la educación latinoamericana, precursor de la temprana estimulación de la inteligencia y del método de enseñanza para el trabajo, Bolívar contó entre sus maestros a Andrés Bello, el joven filólogo, gramático y codificador, mayor que el alumno solo 2 años, llamado a ser por su parte el humanista más influyente de Chile, con una obra escrita que trasciende en el tiempo como la primera gramática española del Nuevo Mundo. A los 14 años, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios ingresa al ejército de Su Majestad el Rey de España como cadete y ya subteniente. Se embarca en La Guaira, rumbo a Madrid, pasando por México y Cuba. Es el primero de una serie de viajes que completarán la formación del futuro estadista. La visión humanista del Libertador se explica por la intensa actividad intelectual desarrollada en los años de su juventud, cuando en Madrid vivió en la casa del marqués de Ustaris. Bolívar pudo conformarse con las clases de etiqueta, esgrima y baile, imprescindibles para un joven de su clase social,
pero se inclinó por los estudios literarios y científicos. En París, frecuentó al sabio alemán Alexander von Humboldt. Fue a tertulias literarias, a salones de arte y a charlas científicas e históricas en diferentes capitales europeas. Y aún en Caracas se deleitó con jornadas culturales, las cuales después se convertirían en discusiones políticas. A los 20 años, Bolívar es por primera vez un hombre feliz. En septiembre de 1800 ya anuncia que quiere casarse con la distinguida joven María Teresa Rodríguez del Toro. 2 semanas después de casado, regresa a Caracas, donde monta un fondo de comercio, y ya lo han ascendido a teniente en el ejército de su majestad. Pero en uno de los insondeables giros del destino, la tragedia nuevamente lo alcanza. El 22 de enero de 1803, la amada esposa muere de fiebre amarilla, y el teniente español Bolívar parte de nuevo hacia Europa. Nunca más volverá a casarse. Vimos la otra parte de la biografía de Simón Bolívar. Acuérdense que hoy nosotros estamos celebrando el natalicio del Libertador, de ese gran hombre, que es el inspirador de este movimiento, el socialismo del siglo XXI. No solamente él, pero han habido muchos otros también luchadores por la integración de nuestra gran patria, Suramérica y el Caribe, una sola nación, UNASUR, ALBA. Bueno, ¿qué les parece a ustedes esa otra parte de donde recibimos más información sobre la trayectoria militar que él estuvo, suponiendo la trayectoria militar que él estuvo ahí en España y la influencia que él tuvo sobre las decisiones y las luchas que se llevaron a cabo en Venezuela? Aún así, él era tenía un alto rango militar para el ejército español. ¿Conmigo? Bueno, cualquiera de los dos. Yo pienso que es importantísimo, igual como en el caso del presidente Hugo Chávez, cómo él, desde su experiencia militar, influyó a todo un ejército y que se convirtió en un ejército de los pueblos, ¿verdad? Afortunadamente, y a ese apoyo del ejército venezolano, cuando la oligarquía venezolana, apoyada por el imperio estadounidense, trata de darle golpe de estado al presidente, ese mismo ejército lo apoya. Y el pueblo lo acuerpa. Entonces, ese es el tipo de modelo de ejército que necesitamos en nuestros países latinoamericanos y que desafortunadamente no tenemos. Roberto, tú acabas de escribir un artículo justo respecto del tema de los militares en Honduras. Pero y el papel indigno, ¿no? Ahí se iba a referirme al concepto de militar. Por eso quería que hablara otro y yo explicaba algo. Que el concepto de militar que tenemos en América Latina, y quizás se acrecentó más, durante las dictaduras somocistas, sobre la guerra sucia de los 80, los desaparecidos en Chile, en Argentina, la Guerra Fría, ¿no? Y todo lo que dejó en Centroamérica, y el militar es algo probioso. Entonces, algo que el pueblo no sabe, que huele a crimen, huele a esto, a lo otro. Pero entonces mucha gente a veces rechaza llamarle a los próceres, o a los héroes, o a los libertadores, darles ese lado militar, y que así es y que es importante, que es el caso de Bolívar, que es el caso de Francisco Morazán Quesada, que fue militar también, pero muchos quieren quitarle rango a general, y no, sí fue militar. Y el más reciente, Hugo Chávez Frías, que también fue un militar, porque hay que ver que los militares también son seres humanos, y si piensan y tienen corazón, como el caso de estos que he mencionado, pueden hacer patria, y el que quiera patria, que siga un militar así, si es que lo hubiera, porque lo demás no, lo demás puede ser un civil que sea más sanguinario que un militar. Entonces, en este caso, yo creo que a estos honorables, como al gran Simón Bolívar, eso más bien le reforzó su sentimiento y su pasión revolucionaria, ¿no? Y los preparó para el combate. Hemos llegado al final del programa y yo quisiera saber si, primero le quiero dar las gracias a Lucy Pacoada, que es la activista y parte de la resistencia hondureña, y a Roberto Quesada, escritor y analista internacional. Una última palabra antes de concluir el programa. Bueno, Artemio, quiero felicitarte por Mirando el Sur. Aquí ya tuvimos a un compatriota hondureño también, el gran Edgardo Chele Castro,
una entrevista que ha sido muy gustada, muy vista en muchas partes, y yo creo que es un programa que nos da esa oportunidad, ¿no? De hablar, de discutir de temas importantes sin tener ese encasillamiento de la excesiva seriedad que nos vuelve menos humanos. Como dice Rafael Correa, esos presidentes ya pasaron de moda, ahora no se necesita protocolo, somos presidentes sin protocolo, así somos las nuevas generaciones. Gracias. Sí, vamos a representar al pueblo, en el caso de los que hacemos activismo, pues tenemos que ser como el pueblo, porque venimos de ahí, somos pueblo. Quiero darte las gracias, para mí es un honor estar aquí contigo en este programa tan importante, Mirando al Sur, porque definitivamente nuestro derrotero, nuestra meta, nuestro objetivo está enfocado en todo lo que está ocurriendo en el sur. Y en este momento, desde el golpe de Estado en Honduras, es importantísimo que todos y todas estemos muy alertas a lo que está ocurriendo en Honduras, sobre todo lo que va a ocurrir el 24 de noviembre, que es el día de las elecciones generales, las primeras, estas elecciones donde llevamos por primera vez a una mujer candidata. En ese sentido vamos a hacer historia, porque no hay duda de que doña Xiomara Castro de Zelaya, la esposa del derrocado presidente José Manuel Zelaya, va a llegar a ser nuestra presidenta, porque es la favorita en todas las encuestas. Pero aparte de ser la esposa del presidente, es la mujer que está representando a la resistencia hondureña, sin olvidar que un gran número de la resistencia de Honduras está compuesta por nosotras las mujeres. Así que muchas gracias a ti por este espacio, esta oportunidad, y esperemos que no sea la última vez. Muchísimas gracias, para mí es un honor tenerlo aquí es un honor tenerlo aquí conmigo en el programa. Este es nuestro programa, el programa del movimiento, el programa de aquellos que pueden ver pueden visualizar este movimiento que está haciendo un Suramérica para un mejor vivir para todos nosotros. No vamos a tener que seguir siendo más exiliados económicos cuando tengamos el poder de nuestra tierra. Puede terminar cantando como Hugo Chávez en la resistencia hondureña. Este movimiento no se detendrá, y el que se le oponga se le aplastará. Este movimiento Muchas gracias. No se detendrá. Vamos al video, el último video, y espero que les guste. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. A mí me encantan los mapas. Me encanta distinguir en ellos los ríos, las montañas o el mar. Ayer la maestra dijo que en la clase de hoy iba a hablarnos de los países hermanos, de los países que viven alrededor nuestro en América Latina. Siempre miro las líneas que separan los países y pienso, ¿cómo son esas líneas en la realidad? Si están marcadas por alambre o por una raya que alguien dibujó en la tierra o por agua. ¿Y si esas líneas no existieran? ¿Alguna vez alguien habrá soñado en una tierra sin fronteras? Hoy le voy a preguntar eso a la maestra, pero al oído, porque me da vergüenza. José Morelos. Benito Juárez. Francisco Pancho Villa. Emiliano Zapata. Lázaro Cárdenas. José Martí. Ernesto Che Guevara. Juan José Arévalo Bermejo. Jacobo Arbenz Guzmán. Farabundo Martí. Óscar Arnulfo Romero. Francisco Morazán. Augusto César Sandino. Omar Torrijos.
Antonio Nariño. Francisco de Miranda. Simón Bolívar. Antonio José de Sucre. Eugenio Espejo. Manuela Sáenz. Eloy Alfaro Delgado. Tupac Amaru II. Víctor Raúl Aya de la Torre. Tupac Katari. Bartolina César. Tiradentes. Getulio Vargas. Francisco Solano López. José Gervasio Artigas. Bernardo O'Higgins. Salvador Allende. Manuel Belgrano. José de San Martín. Juan Manuel de Rosas. Hipólito Yrigoyen. Juan Domingo Perón. Eva Perón. Todos esos hombres siguen soñando. Todos esos hombres son los padres de la patria grande.